de la web. Si estás interesado en crear aplicaciones web, páginas web o sitios web de manera en general, HTML te permitirá lograr estos objetivos. Sitios web que visitamos a diario, como blogs, sitios web de noticias, tiendas virtuales, perfiles de redes sociales y muchos otros sitios más, utilizan este lenguaje para poder ser creados. Utilizan otras tecnologías más de hecho, pero el aprender HTML es un buen inicio para poder llegar a crear estos tipos de sitios web y empezar a ser un desarrollador web. Así que, si estás interesado en ser un desarrollador web y conocer el lenguaje que da vida a los sitios web que visitamos a diario, pues vamos a empezar. Antes de empezar, voy a mencionarte un poco los requerimientos y consideraciones que he tenido al momento de grabar este video. Uno de los requerimientos principales para poder dominar HTML es ninguno. En realidad, HTML es uno de los primeros temas o primeros conceptos o tecnologías que debes aprender para poder ser un desarrollador web. Esto quiere decir que no hay un tema previo antes de HTML, o no hay algo importante aparte de HTML para poder empezar. Es un buen inicio si quieres ser un desarrollador web. Esto es para iniciantes. Ahora, para aprender HTML, yo te recomendaría que también investigues mucho más por tu cuenta de otros temas, como por ejemplo, cómo funciona la web, cómo funciona un navegador, cómo funciona Internet. Todo esto al final te va a ayudar a poder entender mucho mejor cómo funcionan las aplicaciones web. Recuerda que HTML es tan solo un inicio. No tan solo aprendiendo HTML vas a poder crear aplicaciones web como Facebook o YouTube, pero es un buen inicio porque tanto las aplicaciones grandes y pequeñas utilizan este lenguaje. Así que sí o sí tienes que aprender este lenguaje si quieres ser un buen desarrollador web. Ahora, en cuanto a memorizar algunas cosas, vas a tener que hacerlo, porque HTML es un lenguaje. Piénsalo de esa manera, es como aprender un lenguaje nuevo, un lenguaje natural nuevo. Y cuando aprendemos un lenguaje nuevo tenemos que aprender vocabulario. Y HTML también es un lenguaje, pero es un lenguaje para poder crear páginas y sitios web. Y vas a tener que memorizar cosas, pero no es algo complicado y de hecho es uno de los lenguajes más sencillos de aprender. De hecho hay muchas personas que cuando aprenden programación web o aprenden a crear aplicaciones web, HTML es la tecnología más fácil que pueden aprender. Aparte de esto, en cuanto a las consideraciones que he tenido para este video, yo te recomiendo de que sigas mis pasos, que no solamente veas lo que hago, sino que veas y luego hagas. Es decir, hay muchas personas que ven cursos de programación y tan solo los ven y lo entienden. Y está bien, lo han entendido, pero no se te va a grabar nada o no vas a aprender o no vas a poder hacerlo luego desde cero sin ver un video. Es mejor que mires mi video y luego intentes escribir tú mismo lo que estoy haciendo. Esto te va a ayudar a memorizar las cosas y que luego sea mucho más sencillo para ti. Así que no copies y pegues el código tampoco y trata de entenderlo principalmente. Trata de ir escribiendo y entendiendo qué es lo que estás haciendo. Esto al inicio parece complicado, pero vas a ver que a medida que lo repitas va a ser mucho más sencillo para ti. También te recomiendo obtener ayuda si en caso tienes alguna dificultad en algún tema o te trabas en algún punto. Hay una comunidad en Discord que he creado hace poco en donde hay muchas personas allí. Allí hay una sección específica para HTML, así que siéntate libre de dejar tus dudas, todos estamos aprendiendo al fin y al cabo, entonces siéntate libre de dejar cualquier duda, sea complicada o simple, allí hay muchas personas que pueden contestarte. Y a veces también paso muy seguido por allí, y si veo tu pregunta trataré de responderla. Sé paciente en cuanto al curso, yo sé que es un video bastante largo, pero es mejor tener los conceptos claros y luego vamos a consolidar nuestros temas que hemos aprendido utilizando un ejemplo práctico, y va a quedarte mucho más claro HTML. Además, recuerda que esto es tan solo una de las tecnologías principales de toda la web. Hay otra tecnología que se relaciona con HTML llamada CSS, pero lo vamos a hablar en el curso cuando estemos escribiendo el código. Así que vamos a empezar. Voy a empezar contestando una pregunta muy típica de las personas que empiezan a aprender HTML. Y la pregunta es, ¿por qué necesito aprender HTML? Y para hacerlo voy a utilizar una serie de puntos. El primer punto es el siguiente. El empezar a aprender HTML te va a ayudar en el campo del desarrollo web. El desarrollo web en sí es un campo bastante grande, hay muchos temas y una enorme cantidad de profesionales que se dedican a aprender estos temas y algunos pueden ser complicados, otros muy sencillos, pero son muchos temas al fin y al cabo. El aprender HTML es un buen inicio porque es un tema principal y sobre todo muy sencillo. Hay muchas personas que aprenden HTML, ganan la confianza y luego pueden empezar a desarrollar sitios web. Tan solo van a desarrollar páginas web en realidad, pero luego pueden empezar a aprender otro tema, pero como ya conocen HTML, va a ser mucho más sencillo para ellos. Y es un buen inicio por esta razón. Además, si quieres ser un desarrollador web,
El aprender HTML te va a dar una idea de cómo funciona el desarrollo web de manera general, porque es una tecnología fundamental. De nuevo, las aplicaciones grandes y aplicaciones pequeñas utilizan este lenguaje. Así que aunque no te dediques a escribir páginas web o quieras desarrollar aplicaciones utilizando lenguajes de programación o bases de datos, el aprender HTML también te va a dar una idea de cómo funcionan las aplicaciones web que vas a interactuar en otros entornos. Además de esto, es una de las tecnologías importantes actualmente. Hoy en día vemos que la web ya no solamente es para mostrar páginas web, utilizamos aplicaciones web dentro del navegador. Por ejemplo, antes si queríamos tener un programa de edición fotográfico, tan solo teníamos opciones como Photoshop, por ejemplo. Pero hoy en día hay opciones en la web. Entras a un sitio web y puedes subir tu foto y editarlo allí. O puedes hacer otras cosas más, como jugar, o puedes tener videollamadas, o puedes hacer otro tipo de funcionalidad que antes tan solo se podía hacer desde un computador en el sistema operativo. Hoy en día el navegador permite hacer muchas más cosas. Y para aprender a crear todas estas cosas, HTML es un buen inicio para poder empezar. Además, te ayudará a entender cómo la web funciona. Si estás empezando un sitio web porque quieres tener tu blog, tu tienda virtual o tu negocio online o cualquier otra manera de poder crear contenido en la web, el aprender HTML te va a ayudar a entender cómo va a funcionar tu negocio, cómo va a funcionar tu sitio web. Tanto si es para negocio, o si es tan solo un blog personal, o si quieres ser un blogger, o una persona que su principal medio de comunicación es la web, el aprender HTML también es bastante importante. Es un tema que te va a ayudar a poder mejorar tu contenido. Hay muchas personas, por ejemplo, que suben videos a YouTube o que crean blogs. Y hay algunas personas que, sabiendo HTML, saben cómo posicionar mejor su contenido. De cualquier manera, el saber algo siempre ayuda a poder mejorar en cualquier otra área, aunque no lo veamos bastante claro al inicio. Así que el resumen es de que HTML es un buen inicio para el desarrollo web y para cualquier tema relacionado a la web, tanto si es tu negocio online, o si quieres ser un desarrollador, o si quieres aprender más de la web. HTML es una tecnología que va a ayudarte con todos estos temas. Pero, ¿qué es HTML? El nombre HTML viene de las siglas en inglés Hypertext Markup Language, que en español significa lenguaje de marcado de hipertexto. Suena como un nombre bastante complicado, pero lo único que significa que es un lenguaje que nos ayuda a interconectar textos. Por darte un ejemplo, cuando visitamos la web y visitas tu sitio web de noticias favoritos, vas a ver una enorme cantidad de enlaces quizás. Cuando das un clic en ese enlace te envía a otra página. Y si lo piensas de una manera bastante sencilla, es una página conectada a otra página. Luego en esa otra página también puede haber un enlace y cuando das un clic te envía a otra página. Todas estas páginas se le conocen como hipertexto, porque son textos pero que están conectados. Es así de sencillo, pero para poder llegar a crear estos textos necesitamos conocer este lenguaje. Es por eso que HTML se le conoce como el lenguaje de marcado de hipertexto, el lenguaje que nos permite crear estos textos interconectados de la web. Ahora, es un lenguaje de etiquetas en realidad. Ya sabemos que es un marcado de hipertexto que nos permite crear hipertexto, pero para hacerlo utiliza unas etiquetas. Estas etiquetas que él llama son algunas palabras claves o algunos nombres que vas a tener que memorizar para poder decirle a tu texto, esto es el título, esto es el contenido, este es un párrafo, esta es una imagen, este es un enlace y cosas así. Es decir que vamos a escribir un texto, el texto que queremos que sea nuestro sitio web. Pero para cada parte de nuestro sitio web vamos a utilizar estos nombres clave que HTML le conoce como etiquetas. Todo esto lo vamos a ver en la práctica, pero esta es una idea simplemente. Ahora, HTML no es un lenguaje de programación. No te confundas, no es un lenguaje complicado que necesitas conocer algún temas matemáticos o algo por el estilo. Hay muchas personas que piensan que HTML es un lenguaje de programación cuando empiezan, pero no es así. Es un lenguaje muy sencillo, de hecho. Tan solo vas a tener que memorizar algunos nombres y luego vas a poder crear tu sitio web. Ahora, el lenguaje sirve para crear sitios web y páginas web, pero también puede ser utilizado en aplicaciones mucho más grandes, como por ejemplo Facebook, YouTube, Instagram y otras redes sociales más, utilizan HTML, pero para hacerlo utilizan otras tecnologías más. Así que ten en mente que con HTML solo no vas a poder llegar a hacer esas aplicaciones. Pero de nuevo, como ya te había comentado, es un buen inicio. Ahora, HTML es un estándar. Esto quiere decir que no importa desde qué navegador, qué sistema operativo estés ejecutando, siempre vas a ver HTML, el mismo HTML que estás aprendiendo en este video. Es decir,
Si entras, por ejemplo, a tu sitio web de noticias o entras a Facebook, por ejemplo, desde Mac en un navegador Safari, vas a ver el mismo Facebook si entras desde un navegador Chrome en Windows o en Linux. Esto hace que la web a través de un solo lenguaje pueda ejecutarse en cualquier sitio. Y ese es uno de los puntos fuertes de la web. Si entras desde tu dispositivo móvil a tu sitio web de noticias, sigue siendo el mismo código. Y esto es lo que ha ayudado a que la web sea muy extensa porque utiliza el mismo código estándar. Y no importa si aparece otra empresa nueva de tecnología, va a tener que utilizar HTML mismo. Ahora, hay otras tecnologías relacionadas con HTML. Por lo general, cuando estás iniciando a crear páginas web, te hablan de tres tecnologías: HTML, CSS y JavaScript. Son esas tecnologías las que te permiten crear una aplicación del navegador, un sitio web completo. Entonces HTML y CSS van muy unidos, van a la par. HTML sirve para decirle al navegador qué es el contenido y CSS para que ese contenido se vea bien, agregarle colores, agregarle alguna imagen, etc. Y JavaScript es un lenguaje de programación que funciona en el navegador. Un lenguaje de programación para nosotros poder agregar algunas cosas. Por ejemplo, cuando un usuario está tipeando en nuestro sitio web, queremos que se anime algún elemento, o queremos que la página haga algo complicado como guardarse en una base de datos o guardar datos en el navegador. Es un lenguaje de programación. Eso ya requeriría un tema y un video por aparte. Pero en este video vamos a enfocarnos en HTML y CSS. Voy a hablarte un poco también de JavaScript, pero recuerda que es un video dedicado a HTML. Y finalmente, el estándar que te había comentado que es HTML está manejado por una organización llamada la World Wide Web Consortium, o también abreviado la W3C. Esta organización se encarga de definir cómo va a funcionar HTML y las reglas que deben seguir todas las empresas. Es decir, que no importa si es Microsoft, Apple o Google, al final todas estas empresas tienen que seguir estas reglas para poder llegar a desarrollar sitios y aplicaciones web. Recuerda que tanto Google, Microsoft y Apple, por ejemplo, tienen navegadores. Estos navegadores tienen que leer HTML y esta organización es la que le determina las reglas. Es una organización sin fines de lucro y se encarga de definir cómo la web funciona, defiende las leyes de Internet y cómo la web funciona actualmente. Te voy a comentar de manera rápida porque ya te había explicado un poco del hipertexto. Uno de los puntos fuertes de la web es que tenemos una enorme cantidad de documentos interconectados. Esta fue la idea inicial de la web, de poder subir algún artículo, subir algún texto y poder rápidamente acceder a otro simplemente a través de un enlace, a través de un clic. Y es lo que hacemos a diario en la web. Cuando buscas algo en Google vas a ver una enorme cantidad de enlaces. En realidad, cuando buscas algo en Google te da una página web con una enorme cantidad de enlaces. Cuando das un clic en uno de esos enlaces te lleva a otra página web y estás navegando entre páginas. Estas páginas se le conoce como hipertexto. Es una referencia de una página a otra. Y es lo que vamos a estar haciendo cuando escribamos páginas web. Vamos a estar referenciando simplemente. Es decir, que un sitio web está conformado por una enorme cantidad de páginas web. Es así de sencillo. Por ejemplo, imagínate Facebook. ¿Cuántas páginas web existiría allí? Cada persona tiene su propia página de perfil, o puede unirse a un grupo, ese grupo también es una página, y cada vez que se navega en una pestaña distinta, en una red social, el navegador pinta una nueva página. Es decir que en la web hay una enorme cantidad de información, y la manera de mostrar esa información es a través de páginas. Estas páginas están referenciadas, y es por eso que se le conoce con el nombre de hipertexto. Ahora vamos a nuestro asunto de poder desarrollar nuestra página web. Vamos a empezar a desarrollar una página muy sencilla. Debes pensar algo, no hay una regla que te diga cómo crear una página web. Hay tendencias, hay desarrolladores que dicen, estos son el diseño de los últimos años, esto hace que el usuario se sienta a gusto en mi página. Pero no hay una regla de decirte cómo debes crear tu página. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar un esquema muy típico de algunas páginas web. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de páginas que tienen este esquema. Tienen una cabecera en donde muestran el logo y el nombre de su página, luego una navegación, luego el contenido principal, y si es un blog, por ejemplo, aquí irían los artículos, y al lado iría la información relacionada a esos artículos, cuándo se publicaron, quién es el autor del blog, por ejemplo. Y finalmente, al último de la página tenemos una barra institucional, un pie de página, en donde veríamos quién es el creador del blog, desde cuándo empezó, sus derechos de autor, etc. Esto es como crear un texto típico, un texto como si estuviéramos creándolo en Word, etc., en un editor de texto. Pero estamos hablando de una página web.
Y para decirle al navegador cómo es que tiene que mostrar esta página web, vamos a utilizar las etiquetas de HTML. Etiquetas como decirle a esto que es una cabecera, del inglés header, como decirle que esto es una navegación, del inglés navigation o abreviado nav, y todo esto lo vamos a aprender cuando estemos escribiendo código, así que no te asustes aún. Vamos a ver mucho más en detalle esto del blog. Por ejemplo, aquí tenemos un blog muy típico. Tenemos el título, la cabecera, la navegación, que es el número 2. El número 3 sería en realidad como el contenido principal. Dentro del número 3 podríamos encontrar tanto un artículo, que es este recuadro, y otro artículo. Cada artículo tiene su fecha, su título, un párrafo, y todas estas partes que te estoy comentando, título, párrafo, artículo, secciones, todo eso lo vamos a ir escribiendo en HTML. Al lado de nuestro contenido principal, del número 3, que engloba todos nuestros artículos, tenemos un contenido relacionado. No es un contenido principal porque tan solo dice fechas, pero estas fechas están relacionadas a nuestros artículos. Entonces es como un contenido relacionado al contenido principal. Y esto también lo vamos a hacer en HTML. Vamos a diseñar esta página, de hecho, esta página que ves aquí en un esquema, vamos a hacerla en la realidad, vamos a entenderla, vamos a crearla desde cero, vamos a crear carpetas, archivos, vamos a escribir algo de código HTML y al final vamos a tener este esquema que ves aquí, pero en la realidad. Muy bien, y el número 5, el pie de página, como aquí ves, dice derecho reservado desde el 2010 al 2011. Es un blog bastante antiguo, pero es para darte una idea de cómo se crean las páginas web. Ahora, esa página es el esquema de cómo luciría nuestro sitio web. Pero en HTML va a lucir algo como esto. En la cabecera tendrá unas etiquetas o unas palabras que se llaman header. Este es para decirle que aquí dentro vamos a colocar el título de nuestra cabecera. Aquí iría el nombre de nuestro sitio web, por ejemplo. Mi blog podría colocar aquí, por ejemplo. Luego tendríamos unas palabras llamadas nav, de navigation, de navegación. Y aquí podríamos colocar las distintas pestañas que tendría nuestra página. Aquí en estas etiquetas section colocaríamos los artículos en donde iríamos escribiendo los párrafos y los títulos que hemos visto anteriormente, estos párrafos y títulos. Y también tendríamos nuestro barra de información lateral o información relacionada, en donde colocaríamos las fechas, por ejemplo. Aquí lo escribiríamos. Y el footer, que es para nuestra derechos reservados o información institucional, o el pie de página, por así decirlo. De hecho, footer podríamos decirle que es el pie de página. Y es así como va a lucir en HTML. En realidad, esto lo vamos a tener que escribir en un texto, pero aquí te lo estoy tratando de mostrar lo más relacionado posible al esquema. Esto será un header, navegación, contenido principal, barra lateral, etc. Aún no estamos escribiendo nada de código, pero tan solo te estoy dando la idea o tratando de darte más ejemplos para que puedas entenderlo. Entonces, como sé que puede ser bastante complicado al inicio de tratar de entenderlo, mejor vamos a escribirlo en la realidad. Vamos a empezar desde cero, vamos a instalar nuestros programas que necesitamos y luego empezar a escribirlo. ¿Qué necesitamos para empezar con HTML? Dos cosas muy sencillas. Un navegador, que probablemente ya lo tienes instalado porque estás viendo este video desde un navegador, quizás lo estás viendo desde Google Chrome o Mozilla Firefox o cualquier otro navegador, no hay ningún problema. En este video yo voy a utilizar Google Chrome. ¿Por qué utilizo Google Chrome? Porque es un navegador que es bastante popular en el desarrollo web. Es un navegador que tiene muy buenas características y Google se preocupa mucho de dar herramientas para desarrolladores bastante óptimas. Entonces Google Chrome es un buen entorno de desarrollo para páginas web. Puedes utilizar también otro, pero si conoces cómo hacer lo que yo te voy a mostrar en Google Chrome. Te recomiendo que utilices el mismo editor y las mismas herramientas para que encuentres la menor cantidad de problemas posible. Otra herramienta aparte del navegador será nuestro editor de código. ¿Qué es el editor de código? Es un programa que vamos a instalar que es muy parecido al bloc de notas, pero ayuda a escribir código HTML y poder resaltarlo. De hecho, no tan solo sirve para escribir código HTML, sirve para escribir otro tipo de lenguajes, pero en este video vamos a utilizarlo para HTML obviamente. Así que el editor de código que vamos a utilizar se llama Visual Studio Code. No voy a enseñarte a instalar Google Chrome, pero sí Visual Studio Code. Visual Studio Code es gratuito, es abierto, es multiplataforma. Esto quiere decir que tanto si estás en Mac, en Windows o en Linux vas a poder instalarlo. Siempre trato de hacer los videos lo más sencillo posible, de que puedan ser vistos desde cualquier lugar o desde cualquier plataforma, me refiero. Entonces, vamos a empezar instalando Visual Studio Code y luego vamos a empezar a crear nuestra primera página web para entender HTML. Muy bien, aquí estoy en la página oficial de Visual Studio Code que me permite descargarlo. La página es code.visualstudio.com
Y el propio sitio web te da el instalador que necesitas. Es decir, si lo estás visitando desde un computador Mac, te da el instalador para Mac. Si estás en Linux, te da el instalador para Linux. Y en este caso, como estoy en Windows, me da el instalador para Windows. Así que lo voy a descargar. Doy un clic en este botón que dice descargar para Windows. Me da una redirección o una página mostrándome algo del editor, pero a su vez también está cargando el instalador de Visual Studio Code para Windows. Y observo que aquí está empezando la descarga. Pesa aproximadamente 50 megas, 44, 45, 50 megas más o menos. Así que como esto puede demorar, voy a esperar a que esto termine y luego continuamos. Muy bien, aquí el programa ha terminado de descargarse. Lo primero que voy a hacer es dar un clic, simplemente, y así de sencillo el instalador va a empezar a ejecutarse, va a pedir permisos, le damos que sí. Y luego un típico instalador de Windows, le damos siguiente, aceptar los términos y siguiente hasta el final. Aquí tan solo da siguiente, todo está configurado. Y muy bien. Esta instalación es bastante rápida, de hecho, es un editor bastante sencillo de instalar, no requiere muchas cosas. Y sobre todo es bastante útil cuando estamos desarrollando en distintas plataformas, porque el mismo editor, al momento que lo instales en Linux o en Mac, va a ser el mismo, tanto en la misma interfaz y no va a cambiar nada en su funcionalidad. Muy bien, aquí va a tomar su tiempo de instalación, así que voy a esperar a que termine de instalarse y luego te voy a mostrar el editor y cómo vamos a utilizarlo para crear nuestra primera página web. Muy bien, aquí ha terminado de instalarse, lo único que voy a hacer es darle finalizar y automáticamente se va a abrir el editor. Aquí lo tenemos, se está abriendo Visual Studio Code y este es el editor que vas a utilizar muy a menudo cuando crees sitios web si vas a partir de este video. Puedes utilizar cualquier otro editor, no hay ningún problema, no significa que porque utilices otro editor no va a funcionar tu sitio web. Utiliza el que más te guste, en este caso vamos a utilizar este porque es gratuito, multiplataforma y hoy en día es uno de los editores más populares. Muy bien, entonces vamos a cerrar todas esas bienvenidas, vamos a minimizar esta página y vamos a ir al escritorio. Aquí en el escritorio, antes de empezar a escribir nuestra primera página web y empezar a explicarte cómo es que se pueden crear, primero necesito explicarte algunos conceptos muy básicos. Así que voy a minimizar Visual Studio Code por ahora y explicarte lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con archivos en nuestro sistema operativo, él determina de alguna manera con qué programa abrirlo. Por ejemplo, nosotros cuando creamos o tenemos un archivo MP3, el sistema operativo decide abrirlo con un reproductor de música. Cuando creamos un archivo de video o una película, por ejemplo, el sistema operativo determina que lo debe abrir con un reproductor de video. Y lo mismo para un archivo de página web. Cuando nosotros queremos crear una página web, vamos a crear un archivo con una extensión .html. Es decir, al igual que el audio es .mp3, el video .mp4, la página web es .html. Y esto le ayuda al sistema operativo a saber que debe abrirlo con un navegador. Vamos a comprobarlo de una manera muy sencilla. Vamos a abrir un programa muy simple llamado el bloc de notas. Todos los sistemas operativos tienen un programa bastante parecido al bloc de notas, así que utiliza cualquiera que se le parezca. En el bloc de notas nosotros no vamos a hacer nada impresionante. Vamos a escribir por ahora primer texto, vamos a escribirle. O puede tener cualquier cosa en realidad. Vamos a guardarlo, esto sí es lo importante. Al guardarlo, vamos a guardarlo en el escritorio del sistema operativo, en el escritorio de nuestro sistema. Aquí en el escritorio. Lo importante es guardarlo con un nombre. Vamos a colocarle texto, este es el nombre del archivo, pero voy a guardarlo con una extensión llamada .txt. Y observa que al guardarlo, lo que me crea es un archivo de texto. Esto no es nada sorprendente porque quizás ya lo sabes. Pero esto es lo importante, vamos a volver a guardarlo y en este caso ya no lo vamos a guardar con texto con el nombre texto.txt sino texto.mp3 y al guardarlo observa que se crea un archivo de audio. Tiene el nombre texto pero es un archivo de audio, de hecho si le damos propiedades y vemos sus detalles y aquí está, el nombre es, el tipo de elemento es de un archivo mp3 y lo mismo vamos a hacer para guardar en otros tipos de archivos, por ejemplo texto.mp4. Guardamos y ahora es un archivo de video. Esto es lo que te he tratado de decir, pero recuerda que en este caso queremos crear una página web. Entonces cada vez que nosotros queramos crear una página web, vamos a tener que crear un texto y guardarlo con la extensión .html. Al guardarlo con la extensión .html, observa que el sistema operativo, al igual que determinó con el resto de archivos con qué programa abrirlo, en este caso lo ha detectado y me ha dado un icono de Chrome. Esto quiere decir que él intentará abrir las páginas con Google Chrome o con el navegador por defecto que tengas instalado, quizás es Mozilla Firefox o Internet Explorer o cualquier otro.
En este caso vamos a dar un doble clic aquí a Google Chrome, en este icono, y observa que es primer texto. Y aquí está la dirección de dónde está el archivo que he creado. Esto, aunque parece muy simple, esta es la manera en la que vamos a estar creando nuestras páginas web. Al inicio, es una manera muy sencilla y observa que hemos creado un simple archivo HTML y ya está leyendo nuestra página web. Entonces, a partir de aquí, debes entender que cada vez que vamos a crear páginas web, necesita tener el archivo como extensión el nombre .html. Puede tener cualquier nombre, no texto, puede tener cualquier nombre que tú desees, pero lo importante es que termine en .html. Muy bien. Entonces vamos a eliminar este resto de archivos y de hecho vamos a cerrar el bloc de notas. Ya hemos creado nuestra primera página web y esta página web necesitamos editarla de alguna manera. Si lo hiciéramos con el bloc de notas podría funcionar porque el bloc de notas tan solo al final nos permite escribir texto, así que no hay ningún problema. Pero el escribir una página web completa en el bloc de notas puede ser un problema. Es por eso que hemos instalado Visual Studio Code. Él nos va a ayudar a poder escribir código HTML. Tiene unas buenas herramientas y nos va a hacer el trabajo mucho más sencillo. Así que vamos a utilizarlo. Vamos a abrir nuestra página que hemos creado dentro de Visual Studio Code. Y observa que automáticamente, simplemente arrastrando la página dentro del editor, ya lo ha abierto. Y aquí vamos a ver un icono que dice explorador. Si damos un clic, aquí vamos a ver el archivo abierto. Muy bien, de hecho, por ahora deberíamos crear un proyecto nuevo, una carpeta donde vamos a almacenar toda nuestra página web. Así que vamos a cerrar este archivo y vamos a crear una carpeta. Esta carpeta vamos a llamarla, por ejemplo, primer sitio web. Voy a colocarle el nombre correcto, primer sitio web. Y vamos a colocar el archivo dentro de esta carpeta. Muy bien, esto es lo que voy a abrir aquí dentro de Visual Studio Code. Una vez abierto, ahora sí tenemos todo nuestro proyecto dentro de una sola carpeta. Muy bien, aquí vamos a cambiar el archivo texto.html por un nombre un poco más indicativo de que esta es nuestra página que debería verse en el navegador o en nuestro sitio web. Por lo general hay un nombre que siempre le dan a las páginas, a la página inicial de tu sitio web. Es decir, tu sitio web tendrá muchas páginas, pero la página que el usuario va a ver primero cada vez que visite tu sitio web, por lo general le colocan el nombre index.html. De hecho, cuando subas tu página a un servidor real o a un computador real, pues el computador va a estar buscando el nombre index.html o index algo. Entonces es bastante recomendado utilizar este nombre. Muy bien, aún tenemos nuestro archivo primer texto y aquí es donde voy a explicarte un concepto importante, que es el de las etiquetas HTML que te mencioné en la teoría. Las etiquetas HTML nos permiten decirle al contenido de HTML que estamos creando qué es cada cosa. Por ejemplo, vamos a crear un texto muy sencillo. Vamos a colocarle título del texto y del texto. Y debajo vamos a escribir un texto con el nombre mi primer párrafo de HTML. Y vamos a guardarlo. ¿Cómo lo guardamos en Visual Studio Code? De dos formas. Uno, archivo guardar como. Guardar. Porque guardar como es para crear un nuevo archivo. O de una manera mucho más rápida, simplemente cada vez que escribes un texto, escribes control S y se guarda automáticamente. Aquí puedes ver, por ejemplo, porque cuando aparece un punto significa que el archivo no está guardado. Pero cuando presionas control S, observa que aparece la X, porque ya el archivo ya está guardado. Muy bien, vamos a abrir nuestra página. Como la abrimos, vamos a la carpeta, le damos un doble clic al archivo. Muy bien, observa que nosotros hemos creado un espaciado, o sea, hemos creado un título y al darle un enter hemos creado una línea sin ningún texto para separar el contenido del párrafo. Pero esto HTML no lo sabe, observa que HTML lo ha colocado el título y el párrafo juntos. ¿Por qué pasa esto? No es un error ni nada por el estilo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decirle a HTML explícitamente qué es cada cosa. Le tenemos que decir, hey, esto es un encabezado, hey, esto es un párrafo. Y así vamos a estar diciéndole con cada cosa que queremos mostrar en nuestro sitio web. Por ejemplo, a futuro quisiéramos tener imágenes o videos. También tenemos que decirle a HTML, hey, esto es una imagen, esto es un video y cosas por el estilo. En estos momentos vamos a ir separando algunas cosas. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Vamos a crear una etiqueta HTML que nos permite colocarle un nombre aquí, un título. Esto se le conoce como título de la página. Algo importante con HTML es que para hacerlo tenemos que escribir una etiqueta. Y para escribir la etiqueta vamos a hacer lo siguiente. Las etiquetas de HTML están en inglés.
Y por ejemplo, si quiero colocarle un título aquí a este navegador, a esta pestaña del navegador, vamos a escribir title. Pero las etiquetas HTML lucen así: el nombre de la etiqueta y entre un símbolo de mayor y menor. De hecho, aquí el propio Visual Studio Code me lo autocompleta. Tiene un símbolo de mayor y menor, pero para que funcione la etiqueta tiene un par, que es igual, pero con un slash antes del nombre. Esto lo que quiere decir es que nosotros aquí dentro, esta etiqueta está iniciando y aquí termina. Significa que si nosotros queremos colocar el título a este archivo, tenemos que colocarle aquí adentro. Entonces aquí le voy a decir título de mi vamos a colocarle primera página web. Primer página web. Y vamos a guardarlo. Control S o archivo guardar. Vamos a ir al navegador y refrescar. Y observa que ahora aparece el nombre primer página web. Esta es la manera en la que nosotros hemos utilizado una etiqueta HTML. Esta es una de las primeras etiquetas. Y todas las etiquetas lucen muy similar. Por ejemplo, luego cuando quieras tener un párrafo, en este caso aquí tenemos un párrafo, por ejemplo, vamos a utilizar una etiqueta HTML llamada P de paragraph, o de una manera abreviada simplemente se llama P. Entonces esta es una etiqueta HTML y el cierre va al final cuando termina mi párrafo. Esto es para decirle, aquí empieza mi párrafo y hasta aquí llega. Entonces aquí le estoy diciendo, este es un párrafo y este es el contenido. Entonces ya tenemos dos etiquetas HTML, una etiqueta título y una etiqueta P. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que sin siquiera decirle que esto es un encabezado, él el párrafo lo coloca por separado, porque esta es la manera por defecto que el navegador toma para colocar los párrafos. Y aquí estamos aprendiendo muy rápido las etiquetas, pero quisiera que esto también sea un título. Un título por lo general está en negrita y tiene un tamaño un poco más grande que el párrafo, para que resalte. Entonces vamos a colocar un encabezado. En HTML nosotros tenemos distintos tipos de encabezado. Por ejemplo, un encabezado, como se escribe en inglés, se escribe como heading, pero en HTML tiene el nombre de H simplemente, y el número de tamaño. Por ejemplo, vamos a colocarle un encabezado de tipo 1, un H1. Y vamos a colocar los símbolos de mayor y menor para que esto parezca una etiqueta. Y también tiene que ir cerrado como una etiqueta HTML, exactamente igual como las demás etiquetas. Archivo, guardar, vamos al navegador, refrescamos. Y observa que ahora nuestro título tiene digamos un estilo en negrita y con un tamaño de fuente más grande que el párrafo. Así es como nosotros vamos a ir creando nuestras páginas. Estas son las etiquetas. Existen muchas y cada una necesita un poco de tiempo de estudio. En este caso voy a enfocarme en lo que necesitamos. No voy a explicar de todas las etiquetas que existen, existieron y existirán, sino las etiquetas más importantes y que utilizamos a diario. Por ejemplo, los encabezados tenemos otros tamaños. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un subtítulo del texto, y quiero decirle a mi documento que esto es un subtítulo, vamos a utilizar una etiqueta de encabezado tipo 2, por ejemplo. El encabezado de tipo 2, vamos a guardarlo, vamos a refrescar nuestra página. Y observa que es muy parecido al título, pero con un tamaño más pequeño. Esto significa que es un subtítulo. Y no es el único tamaño, hay 6 tipos de tamaños. Eso significa que no tenemos tan solo H1 y H2, sino H3, H4, H5 y H6. Y para cambiarlo simplemente vamos a colocarle H3, H4, H5 y H6. Vamos a guardarlo y vamos a refrescar nuestra página. Observa que los distintos tipos de tamaños de encabezados aquí lo podemos ver. Esto depende de cómo lo puedas utilizar o para qué lo necesites. Siéntete libre de utilizar las etiquetas que veas necesario. Recuerda que cada vez que creas una página, trata de darle la mayor cantidad de información al navegador, utilizando estas etiquetas. Es decir, si tienes un subtítulo, colócalo entre etiquetas H2, para que el navegador sepa que es un subtítulo. Si tienes un párrafo, colócalo entre etiquetas P, para que el navegador sepa que es un párrafo. Y lo mismo para el resto de contenido. Esto vas a ir haciéndolo cada vez que aprendas más etiquetas. Son muy pocas en realidad, no son tantas tampoco. Y vas a ir aprendiéndolas a medida que las vayas escribiendo muy a menudo. Así que practica con muchos sitios web. Al final de este video voy a dejarte algunos ejemplos de sitios web para que puedas empezar a practicar HTML. Y en este caso vamos a dejarlo simplemente con un H1. Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a refrescar y ahora tenemos lo que teníamos antes. Hasta este momento nosotros le estamos diciendo tan solo que tenemos un título, un H1 y una etiqueta P.
Pero algo estándar en el lenguaje HTML es decirle en qué tipo de versión estamos escribiendo HTML. Es decir, desde que surgió la web han habido una enorme cantidad de versiones de HTML. En realidad, aproximadamente 4 versiones y varían entre ellas de HTML. En este caso nosotros vamos a utilizar la última versión de HTML, que es HTML5. ¿Cómo le podemos decir a nuestro documento de aquí que es una versión de HTML5? Bueno, a través de una etiqueta también. Recuerda que gracias a estas etiquetas es como nosotros vamos a escribir el documento. Entonces, antes de que empiece a escribir todo esto de aquí, voy a decirle que ese es un documento de HTML5. ¿Cómo le puedo decir eso? A través de una etiqueta llamada doctype. Esta etiqueta doctype es para decirle que mi documento es de tipo, y de hecho voy a escribirlo todo en mayúscula, doctype. Y tiene que empezar con un signo de interrogación. De exclamación, perdón. Este símbolo le dice que esta etiqueta doctype debe tener una propiedad, y aquí le vamos a decir HTML. Yo sé que esta etiqueta es algo complicada, pero no es necesario entenderla muy bien del todo. Lo único que tienes que entender es que gracias a esta etiqueta, nosotros le estamos diciendo en nuestro documento que esto es un documento de HTML5, que es de las últimas versiones de HTML5, de HTML. En otras versiones antiguas también había HTML4, HTML4 punto algo, y antes también antes de que aparezcan todas estas versiones, habían otras versiones de HTML. Así que es necesario siempre utilizar la última versión y darle de nuevo más información al navegador. Ok, aparte del HTML, del tipo de documento, todo nuestro contenido que vamos a crear, también le tenemos que decir que vamos a colocarlo dentro de etiquetas. Hay algo muy importante cuando escribimos documentos de HTML, y es que tienen una especie de jerarquía. ¿Qué es esto de jerarquía? Que nosotros, en un documento, por ejemplo, si aquí lo vemos, tenemos dos partes en el navegador. Esta parte que ves aquí donde está el título y ves la barra de direcciones se le conoce como la cabeza de nuestro contenido. Y esta parte donde ves el lienzo en blanco con el encabezado y el párrafo se le conoce como el cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que separar nuestra página HTML en cabeza y cuerpo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? De nuevo con etiquetas HTML. Entonces vamos a escribir una etiqueta llamada HTML. Y esta es la estructura bastante típica que vas a tener en todos tus proyectos. En todos tus proyectos le vas a decir la versión y le vas a decir que tu contenido HTML irá dentro de estas etiquetas. Siempre irán dentro de estas etiquetas. Ahora, aquí adentro vamos a escribir dos secciones. Cabeza. Y aquí observa que el propio editor de código me ayuda con el autocompletado. Simplemente escribiendo la primera etiqueta él ya lo autocompleta. De hecho también le coloqué colores, algo que no te había mencionado. Pero quizás ya te habías dado cuenta. Luego también vamos a escribir la otra sección, cuerpo, llamada body en inglés. Entonces, si yo quiero colocar, por ejemplo, este contenido en el cuerpo, ya te estarás dando cuenta que esto de aquí debería ir aquí adentro del cuerpo. De esta manera. Y observa que le estoy dando como una especie de espaciado, y esto ayuda a poder leer el código. Pero vamos a terminar. Vamos a colocar el título también dentro de la cabeza. Observa que ahora tenemos dos secciones. Si nosotros tratamos de leer esto, podemos hacerlo debido a la manera en la que lo hemos escrito. Voy a guardarlo. Le estamos diciendo, o cuando el navegador lea esto, dirá algo como esto. Esto es una página HTML5. Aquí está el contenido del HTML. Tiene dos secciones, una cabeza, que es lo que voy a pintar aquí arriba, y aquí está el título. Ok, entonces voy a pintar mi primer página web aquí en el título. Luego tiene una sección de cuerpo. Ok, esto irá aquí en esta parte en blanco. Tiene un encabezado. Aquí lo coloco. Y tiene un párrafo. Aquí lo coloco. Esta es la manera en la que el navegador va a ir leyendo las cosas. Y observa que todo es bastante descriptivo. Le estás diciendo mucha información al navegador. Esto es un título, esto es un párrafo, esto es un encabezado. Todo eso ayuda a que tu sitio web no solamente el navegador pueda pintarlo, sino que también cuando las personas intenten buscarlo desde un buscador como Google, por ejemplo, el propio buscador pueda leer tu contenido y pueda saber exactamente lo que las personas están buscando. Eso es un concepto avanzado o intermedio, quizás no es tanto tampoco, pero es mejor utilizar siempre las etiquetas HTML porque ayudan a describir el contenido. Y hablando de describir el contenido, recuerda que en la web nosotros no tan solo vamos a tener contenido en español. En la web es una red mundial, entonces vas a encontrar contenido tanto en inglés, en español, en francés, ruso, italiano y una enorme cantidad de idiomas que si quieras conoces.
Entonces, nuestra información estará allí junto a todas estas páginas web que existen. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que decirle más información. Por ejemplo, el lenguaje. Y es por eso que vamos a conocer otro concepto de HTML, llamado el atributo. El atributo de las etiquetas HTML. Esta etiqueta HTML que vemos aquí sirve para decirle que esto es un texto de HTML, pero vamos a tratar de darle más información, diciéndole de qué tipo de lenguaje o qué lenguaje es el que vamos a escribir. Para eso vamos a utilizar una palabra llamada lang, que es un atributo. Si sabes un poco de inglés, sabes que viene desde language. Entonces aquí estamos diciéndole que el lenguaje que vamos a utilizar le decimos igual y doble comilla. Y dentro de esas dobles comillas le decimos el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso es español, entonces le decimos ES. Si es en inglés le colocas EN, por ejemplo. Entonces, aquí le estoy diciendo, estoy creando un documento HTML y el contenido del HTML es del lenguaje español. Esto ayuda a que cuando busquen tu información, si escriben por ejemplo en el buscador una palabra como primer página web, tu página quizás aparezca, de hecho hay una enorme cantidad de sitios web que tienen ese nombre, pero tú le estás dando más información gracias a que también tu página está en español. Entonces si buscan algo en español, tu página que está en español también podría ser una respuesta. Pero además del lenguaje, cuando busquen nuestra página, sería mucho mejor darle una pequeña descripción de qué es nuestra página. Y también podríamos incluso darle palabras claves o el nombre del autor. Para eso vamos a utilizar una nueva etiqueta HTML que va dentro de la cabeza. Algo importante con la cabeza es que la única etiqueta que es visible, la única etiqueta de la cabeza que podemos ver es la etiqueta title. El resto de etiquetas que vamos a colocar dentro de la cabeza de nuestro contenido en realidad no se ven, pero sirven para nosotros dar más información al navegador simplemente. Entonces aquí debajo del título vamos a escribir una etiqueta llamada meta. Esta etiqueta meta tiene algo peculiar, no tiene un par. Es decir que no se cierra al igual que las etiquetas, el resto de etiquetas que hemos escrito. Por ejemplo, body, h1, todas cierran con una etiqueta muy parecida con un slash. Pero la etiqueta meta no. La etiqueta meta es una excepción. ¿Por qué no cierra? Pues porque adentro no vamos a colocar nada. Es decir que la etiqueta meta, en este caso no vamos a colocar contenido aquí adentro. Entonces no es necesario que lo cerremos. Y de hecho no se escribe de esta manera. Pero para escribirlo nosotros podemos darle un cierre aquí mismo. Esto es para decirle que la etiqueta meta no tiene un par. Ahora, entonces, ¿para qué vamos a utilizar la etiqueta meta? Para utilizar sus atributos. Al igual que lo hicimos con la etiqueta HTML, la etiqueta meta tiene sus atributos, por ejemplo, de name. Este es para decirle qué información vamos a darle al navegador. En este caso voy a darle la información de la descripción de mi sitio web. Por ejemplo, aquí podría escribir name description y aquí le estoy diciendo, voy a dar más información de mi sitio web, de la descripción de mi sitio web. Entonces el contenido, el content, que es un atributo también, de hecho voy a cerrar esto de aquí, o voy a maximizar esto de aquí. El contenido, que también es otro atributo de la etiqueta meta, es para decirle, ok, esto es para hacer una descripción. ¿Qué descripción quieres mostrar? Aquí puedo escribir cualquier cosa que yo quiero, describiendo mi sitio web. Por ejemplo, le puedo decir, esta es mi primer página web. Y si guardamos y vamos al navegador y refrescamos, observa que no ha pasado nada, sigue exactamente igual. Porque de nuevo, la única etiqueta visible de la cabeza es la etiqueta title, el resto sirve para dar más información simplemente. Aunque esto no se vea, esto ayuda mucho a que puedan encontrar tu sitio web con más facilidad, porque estás dando más información, es así de sencillo. Ahora no es la única etiqueta que nos sirve, también podríamos utilizar otra etiqueta llamada autor, por ejemplo. Podríamos decir etiqueta meta, name, autor, y aquí podríamos decir que como contenido del autor vamos a colocar el nombre del autor, que en mi caso voy a colocar tan solo mi nickname. Tú puedes colocar tu nombre, no hay ningún problema, el nombre de tu empresa, el nombre de la empresa que lo ha creado, etc. Eso de nuevo es para dar más información. Finalmente vamos a conocer otra etiqueta meta. Esta etiqueta meta será para dar unas palabras clave de nuestro sitio web. Vamos a llamarlo keyword. Es así como tienes que colocarle. Al decirle esta etiqueta meta llamada keywords, de hecho es en plural, el contenido debe tener, por ejemplo, algunas palabras claves muy frecuentes que van a encontrar en tu sitio. Por ejemplo, mi primer sitio es una palabra clave, mi primer página sería otra palabra clave, y así, página web, etc. Esas serían algunas palabras claves. Por ejemplo, si tuvieras otro tipo de
de sitio web. Por ejemplo, un blog. Podrías escribir blog, podrías escribir de qué trata tu blog, si es por ejemplo, no sé, de cocina, de diseño, de desarrollo web. Podrías escribir esas palabras aquí, simplemente para que cuando busquen esas palabras en el buscador puedan encontrarlo. En realidad, hoy en día los buscadores no utilizan mucho las palabras claves, pero esto ayuda mucho más a dar más información, simplemente. De nuevo, siempre trata de dar más información, simplemente para que puedan encontrar tu sitio web, porque recuerda que en la web hay una enorme cantidad de sitios web, entonces a más información des, más posicionamiento van a dar en los buscadores y tu página va a ser encontrada más fácilmente. Muy bien, entonces vamos a escribir finalmente otra etiqueta meta que ya no sirve para dar información de qué es nuestro contenido, pero sí para decirle de qué tipo de codificación de caracteres estamos utilizando. Es decir, nosotros estamos utilizando aquí algunas palabras, pero algunas, por ejemplo, llevan tilde. Y si refrescamos, bueno, vamos a colocar en el título. El título. Refrescamos, podemos verlo, porque el navegador sabe que estamos en un contenido en español. Pero cuando lo abren en distintos navegadores, es mucho mejor decirle de qué tipo de codificación estamos utilizando. Esto se le conoce como codificación de caracteres y para utilizarlo vamos a escribir aquí una etiqueta meta también. De hecho vamos a escribirla antes del título. No tiene mucha importancia, pero vamos a escribirlo de antes del título. Vamos a decirle meta name y aquí vamos a decirle, bueno, no es meta name sino meta charset. El meta charset es para decirle, aquí la codificación de caracteres se da de Unicode del tipo 8. Esto es para decirle simplemente que adentro vamos a utilizar títulos para nuestras palabras, o incluso sirve para poder mostrar otro tipo de lenguajes dentro de nuestra misma página. Esto al momento quizás no lo entiendas, pero el propio tema de codificación de caracteres es un tema por aparte. Voy a dejarte un artículo de la Wikipedia para que puedas echarle un ojo, pero esto es tan solo para utilizar distintos caracteres que van mucho más allá de tan solo colocar letras en nuestra página. Quizás quieras colocar emoticones, quizás quieras colocar algunos símbolos. Y gracias a que le hemos dicho que estamos utilizando esta codificación de caracteres, luego vamos a poder utilizarlo en nuestras páginas. Entonces es muy importante también utilizarlo. La mayoría de páginas utilizan esta codificación. Así que nuestra página también utilice es algo favorable. Muy bien. En nuestro cuerpo, que es aquí el contenido principal, vamos a ir detallando mucho mejor nuestro contenido de nuestro blog. Para ayudarte un poco a entender qué es lo que vamos a ir escribiendo, he traído la imagen del blog que intentamos crear. Esto es lo que vamos a intentar crear. Vamos a intentar colocarle colores, vamos a intentar hacer que luzca como lo estás viendo. Para eso, recuerda que no necesitamos tan solo HTML, sino otra tecnología como CSS. En este caso tan solo estamos hablando de HTML. Pero vamos a intentar dejar la estructura de cómo el navegador va a entender esto a través de HTML. Eso sería la cabecera, eso sería la navegación, la sección principal, los artículos, una barra lateral y el footer o el pie de página. Vamos a empezar con la cabeza. Decirle al navegador, este título o este encabezado que ves aquí tiene el nombre de mi blog y es o pertenece a la cabecera. Entonces el título, vamos a cambiarlo, vamos a decirle mi blog. Y esto vamos a colocarlo dentro de una etiqueta nueva de HTML llamada header. Estas etiquetas que voy a ir colocando no van a alterar cómo luce nuestro sitio web, pero de nuevo, ya sé que lo he repetido bastante, es para dar más información al navegador. Él luego va a saber, ok, esto pertenece a la cabeza. Vamos a ver qué otra cosa más necesitamos, una navegación. Si nosotros vemos, nuestra navegación tiene unos cuantos ítems. Tiene un ítem principal, un ítem ayuda, un ítem contacto. Estos ítems son en realidad pestañas de una navegación, que quiere decir que cada vez que un usuario dé un clic en estas pestañas lo va a enviar a otra página. Pero si te estás preguntando cómo es que lo puede enviar a otra página, tendríamos que crear la otra página. En este caso tan solo vamos a crear esta página principal. Pero vamos a enfocarnos en cómo podemos diseñar esta navegación. Esta navegación está en formato horizontal, es decir que una está al lado de la otra. Por lo general el navegador tenemos una manera de decirle que vamos a crear una lista y cada una de estas listas tendrá una de estas pestañas. Voy a mostrártelo. Vamos a colocarlo debajo de todo, por ahora, para ver de qué se trata, una nueva etiqueta llamada UL, que en inglés vendría desde un order list, de lista desordenada en español. Esta lista desordenada tiene un elemento HTML dentro que nos permite agregar un ítem de esta lista desordenada. Por ejemplo, vamos a escribir aquí una etiqueta LI. Estas etiquetas
LI de simplemente de list item o ítem de la lista sirve para colocar aquí un ítem de esta lista desordenada. Por ejemplo, en este caso quisiéramos tener la pestaña principal. Vamos a escribir principal. Y vamos a copiarla unas 2 veces más porque recuerda que tenemos 2 ítems más. Estos tienen el nombre de ayuda y contacto. Muy bien, ayuda, contacto. Vamos a verlo, vamos a guardarlo. Con control S vamos al navegador. Si refrescamos, observa que tenemos esta lista. Esta lista en realidad, aunque aquí lo vemos con unos puntos, es porque pertenecen a una etiqueta UL. La etiqueta UL les determina que estos ítems pertenecen a una misma lista, por así decirlo. De hecho, podríamos crear cuantas listas queramos. Por ejemplo, copiamos esto y luego pegamos aquí debajo. Y vamos a tratar de ordenarlo un poco. Vamos a retroceder. Vamos a tratar de ordenarlo. Esto también se podría ordenar más rápido con el editor, pero no quiero complicarte más las cosas. Vamos a guardarlo. Y aquí vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si no habláramos de una lista de una navegación, sino una lista, por ejemplo, de ingredientes. Supongamos que tu blog se trata de cocina. Pues aquí colocarías, no sé, agua, otro ingrediente y otro ingrediente más. Aquí podrías ir listando cómo vas a ir describiendo los ingredientes de, por ejemplo, una receta que estás mostrando en tu blog. Vamos a guardarlo, refrescar y observa que aparecen como separados. La razón de que aparezcan separados es porque esto está dentro de una etiqueta UL y esto está dentro de otra etiqueta UL. Y cada uno tiene una etiqueta LI que es para decirle que es un ítem. Ok, entonces esta es la manera de crear listas desordenadas. Recuerda que estas listas no solamente sirven para la navegación, ni tan solo para decir el contenido. Puedes utilizarlo para cualquier cosa que tú desees. Cuando hablamos, por ejemplo, de múltiples ítems, o por ejemplo, necesitas nombrar, no lo sé, quieres colocar países, por ejemplo. Existen muchos países y quieres nombrarlos. Pues aquí en cada etiqueta ley sería el nombre de un país, el nombre de otro país, el nombre de otro país, etc. Esto es tan solo una idea. Recuerda que HTML es tan solo una manera de describir un documento. El documento al final, el contenido, tú decides qué colocar en el documento. Quizás podría ser de nuevo un blog de cocina, un blog de desarrollo, un blog de, no lo sé, manualidades o el tema que tú desees. La web da cabida a nosotros crear cualquier tipo de contenido. Muy bien, entonces vamos a cerrar esto de aquí o eliminarlo. Y esta lista desordenada que hemos creado en realidad pertenece a la navegación. Entonces vamos a cortarla y pegarla dentro de la etiqueta nav. Entonces, de alguna manera, gracias a que he colocado esto, de hecho voy a ordenarlo un poco. De alguna manera, como ya lo he escrito, esta lista desordenada, simplemente colocándolo dentro de esta etiqueta nav, le estoy diciendo, mi navegación tiene como una lista desordenada y aquí vamos a colocar estas pestañas. De hecho, vamos a guardarlo y vamos a refrescarlo. Y ahora sí, tenemos nuestro encabezado, luego nuestra navegación. Pero nuestra navegación no luce como aquí se ve. De hecho, no luce nada igual porque el propio navegador tiene unos estilos por defecto. Tiene una manera de agregarle estilos a lo que creamos. Es decir, apenas creamos un elemento, él le agrega, él le da el cómo va a lucir. Luego nosotros podemos cambiarle cómo va a lucir para que luzca de esta manera. Pero de nuevo eso es con CSS. Te voy a hablar de eso mucho más adelante. Por ahora empecemos, sigamos con la estructura que estamos creando. Muy bien, entonces ahora tenemos una sección principal. Ya estamos en el número 2, que es la navegación. Vendría el número 3, que es la parte principal de todo nuestro contenido. Y luego la parte 4, que es una barra lateral. Y finalmente un footer. Vamos a escribir estas 3 partes que detallan el contenido. Vamos a empezar con la sección principal. Si esta es una sección principal, vamos a utilizar una etiqueta conocida como section. Esta etiqueta section, que tiene su par de abrir y cerrar, es decir, tiene que empezar con una etiqueta de abrir y otra etiqueta para cerrar. Y aquí adentro vamos a colocar contenido. Esta etiqueta section sirve para nosotros colocar nuestro contenido principal adentro. Por ejemplo, en este caso, tenemos un blog con múltiples artículos. Ambos artículos pertenecen a una misma sección, la sección principal. Entonces aquí vamos a decir, estos 2 artículos pertenecen a una misma etiqueta section. Entonces eso significa que aquí dentro de esa etiqueta section vamos a escribir estos 2 artículos. Hay una etiqueta de HTML para detallar los artículos, los distintos tipos de, digamos, contenidos que se parecen. Por ejemplo, en la sección se encarga de poder almacenar el contenido principal, mientras que los artículos se van a ir repitiendo. Observa que aquí tenemos un artículo, aquí tenemos otro. Entonces aquí le vamos a decir una etiqueta article.
Y como tenemos dos artículos, vamos a copiarlo otra vez debajo. Y aquí tenemos otra etiqueta article. Las etiquetas article sirven para nosotros poder detallar contenido adentro. Contenido que va a ser bastante repetitivo, un contenido bastante común en nuestra página. El article, por ejemplo, a su vez tiene algunas características. Por ejemplo, tiene una fecha. Este primer artículo tiene una fecha, tiene también un título y un párrafo. El otro artículo, que es casi lo mismo, solo que con distinto párrafo y título, etc., también tiene una fecha, un título y un párrafo. Entonces, si te das cuenta, todos mis artículos van a tener esa estructura. Vamos a empezar colocándole un título y un párrafo, que ya lo habíamos hecho. Recuerda que habíamos probado con el encabezado tipo H1 y la etiqueta P. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir un título H1, que diga título del primer artículo. Y lo mismo para el segundo artículo. Vamos a decirle aquí vamos a decirle un poco ordenado, título del segundo artículo. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que ahora aparecen con sus tipos de encabezados. De nuevo no luce nada igual al blog, eso lo vamos a hacer luego, pero al menos ya le estamos diciendo que aquí hay dos artículos. De hecho, si quisieras ver el código fuente de la página, en tu navegador Chrome das un clic derecho, ver código fuente de la página, y observa que aquí está todo el código que hemos venido escribiendo. Observa que aquí está el artículo y aquí está el otro artículo y todo el contenido restante. Vamos a continuar. Nuestros artículos también tienen un párrafo debajo del título, entonces vamos a colocar un párrafo. Vamos a ir a nuestro contenido, vamos a decirle debajo hay un párrafo. Hay una manera de colocar texto de ejemplo. Por ejemplo, si vamos a la imagen, aquí estos textos no tienen ningún sentido, son textos en latín. La razón de que coloquen estos textos es porque no saben de qué va a ir el contenido del blog, solo saben que debe tener esta estructura, pero necesitan colocar párrafo de prueba para ver cómo van a lucir los artículos. Entonces aquí han colocado un texto de prueba. Nosotros también podemos hacer eso con nuestro editor Visual Studio Code, escribiendo Loren y el número de letras que queremos. Por ejemplo, vamos a colocar unas 30 palabras. 30. Loren 30, damos un enter y observa que tengo un texto de prueba, así de rápido. Vamos a guardarlo, con control S, vamos al navegador, refrescamos y aquí está nuestro texto de prueba. Y vamos a copiar lo mismo para el segundo, vamos a escribir artículo, debajo vamos a escribir una etiqueta P. La etiqueta P, adentro vamos a escribir Loren de 30 y observa que escribimos un texto de ejemplo. Guardamos, refrescamos y exactamente lo mismo. Estos textos de ejemplo son parte del editor, no son parte de HTML o algo por el estilo. Son parte del editor para ayudarnos a escribir texto de prueba simplemente. Para que cuando estemos diseñando un sitio y no sabemos qué poner, pero queremos ver algún texto en pantalla, coloquemos ese texto de prueba. Pero estos son solo un título y un párrafo. Quisiera colocarle también la fecha, ya que en nuestro diseño teníamos la fecha. Y de hecho voy a variar un poco el diseño, voy a colocar la fecha debajo del título. Para hacer eso vamos a ir aquí debajo del título de la primera publicación y vamos a escribir una nueva etiqueta llamada Time. Esa etiqueta Time, aquí adentro vamos a escribirle lo que queremos mostrar en pantalla. Por ejemplo, aquí podríamos escribir domingo 10 de julio de 2011. Vamos a cambiarle la fecha, vamos a colocarle por ejemplo publicado el 12 del 10 del 2018. Pero de nuevo, para dar más información al navegador, vamos a escribir un atributo llamado datetime. Este datetime, aquí adentro vamos a escribirle como valor la fecha, el 12 del 10 del 2018. Muy bien, entonces lo mismo vamos a pegarle para el segundo artículo, debajo del título. Guardamos, vamos a nuestro navegador y aquí tenemos las fechas debajo del título. Esto lo vamos a arreglar de nuevo con CSS, pero al menos por ahora estamos dando mucha información de los artículos. Ya tenemos la fecha, el título y el párrafo. Algo importante también es que cada uno podría tener una sección de comentarios. Por ejemplo, aquí en el diseño no está, pero podría tener cada uno su propia sección de comentarios. Entonces, si cada artículo tiene su sección de comentarios, luego podríamos colocar una caja, etc. Todo eso lo vamos a ir arreglando entre unos minutos. Por ahora vamos a continuar con la otra parte principal de mi contenido. Recuerda que mi contenido tiene dos partes. Una la sección principal y otra una sección no tan importante, pero que hace referencia al contenido principal. Esto lo podemos ver porque aquí están las fechas del contenido principal. Obviamente las fechas no es tan importante como el contenido principal, pero tiene relación con el contenido. Es por eso que se coloca al lado.
Y aquí podrías colocar otra cosa, no tan solo las fechas, podrías colocar, por ejemplo, quién es el autor del blog. Por ejemplo, aquí está acerca de, y aquí colocas, por ejemplo, el autor del blog. O podrías colocar también quién es las últimas modificaciones que se hicieron, la compañía dueña del blog, etcétera. Información relacionada simplemente. Para decirle a nuestro HTML que esta es una parte relacionada, vamos a escribir una nueva etiqueta al lado de section. Recuerda que esto va al lado de section, llamado aside. Esta etiqueta aside es para colocar de nuevo contenido relacionado, pero que no es tan importante. Vamos a escribir aquí dentro de este aside, por ejemplo, dos mensajes, como dos recuadros. Aquí hay dos recuadros. Vamos a dejarlo como mensaje 1, mensaje 2 simplemente. También podríamos escribir archivo y luego las fechas. Por ejemplo, aquí te das cuenta que esta es una etiqueta desordenada. Aquí hay una fecha, aquí hay otra fecha y luego dos textos. Aquí también este es otro mensaje. Vamos a colocarle uno archivo y el otro vamos a colocarle el texto acerca de. Por ahora vamos a guardarlo y vamos a dejarlo así simplemente. Así como están. Luego lo vamos a arreglar. Tenemos ya nuestro contenido principal, nuestra barra lateral. Vamos a terminar con el footer. De hecho, si has notado, la barra lateral no ha aparecido al lado. Porque por defecto las etiquetas tan solo describen el contenido, no como lucen. Vamos a agregar entonces nuestro pie de página, el footer. De la etiqueta footer. El aside es para el contenido lateral y el footer es para decirle el pie de página. De hecho, su nombre es bastante descriptivo también, si conoces un poco de inglés. Entonces, el pie de página tiene la palabra derechos reservados 2010-2011. Vamos a cambiarlo y vamos a colocarle, por ejemplo, derechos reservados 2010-2018. Vamos a colocarle. Y aquí tenemos el footer. De hecho, si guardamos y refrescamos, aquí tenemos derechos reservados y mi primer párrafo de HTML vamos a eliminarlo, que habíamos colocado por aquí un texto. Este era el texto que habíamos escrito antes, vamos a eliminarlo, vamos a dejarlo tan solo lo que necesitamos. Guardamos, refrescamos y ahora sí. Con este código HTML tengo una estructura bastante típica de la imagen, pero voy a ir cambiando algunas cosas para enseñarte a su vez otras etiquetas HTML. Vamos a enfocarnos por ahora en el artículo. En el artículo nosotros tenemos un H1, pero ¿qué pasa luego si queremos tener un subtítulo? Recuerda que tan solo podríamos utilizar otra etiqueta H de distinto tamaño, por ejemplo un H2. Ese H2 vamos a colocarle subtítulo del primer artículo. Y también vamos a darle una estructura parecida al segundo, entonces el segundo artículo también tendrá un subtítulo, pero este es el segundo artículo. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, el navegador utiliza los encabezados para mostrar información, para determinar la información principal. Pero tenemos muchos H1s. Tenemos un H1 aquí en el encabezado. Tenemos otra vez el H1 en el artículo. Y otra vez el H1 en un artículo, en un segundo artículo. Para determinar el nivel de jerarquía y decirle que este H1 es el título de mi página, mientras que estos son secciones o encabezados que pertenecen a artículos, vamos a englobarlo también dentro de otra etiqueta HTML. En esta etiqueta se llama la etiqueta hgroup. Esto es tan solo para agrupar encabezados, para no tratar de darle el mismo nivel de jerarquía que el resto de H1s, porque el otro H1 sí es el título. Y lo mismo vamos a utilizar en el segundo artículo. Como tenemos muchos H aquí, vamos a englobarlo dentro de un hgroup. El H1 y el H2 vamos a colocarlo dentro. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestros encabezados agrupados. Esto te servirá para luego, cuando tengas mucha información, ir detallando mucho mejor la estructura de tu proyecto o de tu sitio web. Ahora, no tan solo quisiera tener un hgroup, quisiera también tener una sección en donde pudiera colocar comentarios, como te mencioné antes. Esta sección sería como una especie de pie de página de mi artículo. Y recuerda que habíamos conocido una etiqueta llamada footer. La etiqueta footer no está relacionada tan solo con el pie de página de todo el sitio web, sino hace relación al pie de página de un elemento. Por ejemplo, el artículo puede tener un pie de página, entonces aquí dentro del artículo puede escribir un footer. Recuerda incluso que el propio editor también me autocompleta el código, es decir, ciertas partes de código. Por ejemplo, si escribo footer y presiono la tecla Tab, él autocompleta de esta manera. Muy bien, entonces tengo un pie de página de este artículo simplemente. Y lo mismo puedo hacer para el segundo artículo. Este otro artículo también puede tener un pie de página. Footer.
Muy bien, ¿qué voy a colocar dentro del footer? Voy a colocar, por ejemplo, un párrafo que diga comentarios y el número de comentarios. Voy a colocar aquí una etiqueta P de párrafo. Y aquí adentro voy a decirle comentarios. Y por ahora vamos a colocarle comentario 0 por ahora, para decirle que no hay ningún comentario. Y lo mismo para el segundo. Una etiqueta P que diga comentarios. En este caso vamos a colocarle comentarios 10, por ejemplo. Así de sencillo. Muy bien, esto es tan solo para diseñarlo. Vamos a verlo en pantalla. No ha cambiado mucho, nuestra página sigue luciendo exactamente igual, pero al menos tenemos más información. Ahora, en cuanto a los artículos podríamos dejarlo así y de hecho lo voy a hacer. Pero supongamos que queremos conocer más etiquetas. Supongamos que nuestra página en el aside no queremos colocar archivo de ella acerca de, sino queremos colocar citas de autores, citas que hemos encontrado en algún libro, etcétera, pero que están relacionadas con el blog que estamos creando. Entonces vamos a escribir una cita de un libro, por ejemplo. Para eso se utiliza también una etiqueta HTML conocida como blog quote. Y como quiero colocar dos citas aquí dentro de la site, vamos a colocar dos blog quote. Cada cita aquí podríamos escribirla aquí adentro, pero por ahora voy a escribir simplemente mensaje 1. Y aquí voy a escribir mensaje 2. Mensaje 2. Si queremos decirle de dónde hemos obtenido esta cita, quizás no es una cita de un libro, o es una cita de, por ejemplo, un sitio web. Lo hemos sacado esta frase de un sitio web. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, site y la dirección de ese sitio web. Por ejemplo, supongamos que lo han sacado de mi sitio web. Vamos a colocarle http://fastweb.com. De aquí lo han sacado, por ejemplo, la cita. Ese sería un ejemplo. O podrían haber sacado la cita, no lo sé, de una página de Facebook. http://facebook.com/fastweb, por ejemplo. De esta página han sacado la cita. Es tan solo un ejemplo. Podrían colocar simplemente la URL desde donde están colocando el párrafo. Pero quisiera enseñarle también otras etiquetas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si de nuestra página que hemos creado queremos enviarlo a otra página? Por ejemplo, si da un clic en un enlace que lo envíe a Google, por ejemplo. Vamos a intentarlo. Vamos a ir en un artículo, en nuestro primer artículo. Y debajo del footer vamos a crear un enlace. Para probar simplemente. Vamos a escribir aquí un enlace. ¿Cómo creamos un enlace? También hay una etiqueta HTML llamada la etiqueta A. Esta etiqueta A, que luce de esta manera, la etiqueta app tiene un atributo llamado href. Este href le colocamos un igual y entre dobles comillas le colocamos la dirección de a dónde queremos que lo envíe. Por ejemplo, quisiéramos que lo envíe a Google, http://google.com, por ejemplo. O quisiera que lo envíe a mi propio sitio, por ejemplo, mi sitio web es fastweb.com. Y aquí podría colocarle adentro de la etiqueta A, le voy a colocar el texto que quiero que vea el usuario. No quiero que vea el enlace, esto es a dónde irá, pero quisiera que vea un título. Por ejemplo, le podría dar visita mi sitio web. Vamos a colocarlo bien y vamos a guardarlo. Lo guardamos con control S, vamos al navegador y observa que el propio navegador le coloca un estilo como de subrayado. Este subrayado sirve para decirle al usuario: hey, esto es un enlace. Y de hecho aparece la mano cada vez que lo posiciono el cursor encima de este enlace. Y si doy un clic, observa que me lleva a mi página web. De hecho puede enviarte a cualquier sitio, no solamente a mi página web, a Google, a cualquier dirección de internet que te imagines. Por ejemplo, google.com. Vamos a volver, vamos a refrescar. Y por ejemplo le digo visita mi sitio web. Vamos a cambiarlo, vamos a decirle visita Google, por ejemplo. Guardamos. Refrescamos nuestra página con este botón, o también podríamos con control R o F5. Damos un clic y observa que me está llevando a Google. Muy bien, entonces con esto tenemos la manera de enlazar. Eso se llama, esos son conocidos como los hiperenlaces. Recuerda que te había mencionado que las páginas HTML no son más que textos enlazados con otros. Se pueden enlazar gracias a estas etiquetas A. Es así de sencillo. Muy bien. No es lo único que quisiera colocar. Por ejemplo, ¿qué pasa si quisiera tener o colocar una dirección en mi página y quisiera que el navegador se entere de que es una dirección? También hay una etiqueta HTML. De hecho, esta dirección de google.com podría ser considerada como una dirección de internet. Entonces voy a colocarlo dentro de una etiqueta llamada address.
Y esto, aunque no va a afectar en nada a cómo luce mi sitio, tan solo es para decirle al navegador, hey, este visita Google es una dirección de internet. De hecho, aquí le coloca como un estilo de cursiva a mi texto, para decirle que está dentro de una etiqueta address. Ahora, en nuestra página no tenemos imágenes. ¿Cómo podemos colocarle imágenes? De nuevo, con una etiqueta HTML. Esta etiqueta se llama IMG. Y esta etiqueta IMG no tiene una etiqueta de cerrado. De hecho, tan solo se le coloca como las etiquetas meta que habíamos escrito antes. O otras etiquetas que no tienen un par de cerrado. ¿Por qué esto es así? Porque tiene un atributo que nos permite colocar la dirección de internet o la dirección de en dónde va a encontrar la imagen. Vamos a probarlo. Esta etiqueta tiene un atributo llamado src. No es href, sino src, de source. Esta etiqueta o este atributo de la etiqueta nos permite decirle en dónde va a tener que encontrar la imagen. En estos momentos, nosotros si vamos a nuestro escritorio, tenemos nuestra carpeta de primer sitio web. Y adentro tenemos tan solo un archivo HTML. Vamos a colocar una imagen. En este caso voy a colocar mi logo. Mi logo de mi sitio web voy a colocarlo dentro de esta carpeta. Voy a renombrarlo, de hecho voy a cambiarle el nombre, voy a llamarlo logo. Esta imagen voy a ver de qué tipo de imagen es. Es una imagen PNG. Puedes colocar cualquier otro tipo de imagen, JPG, PNG, GIF, etc. En este caso tengo una imagen PNG. Vamos a colocarla dentro de la carpeta. Y observa que como tengo abierta esta carpeta dentro de Visual Studio Code, la imagen también ahora aparece en mi primer sitio. Él lo está leyendo, sabe que aquí dentro de esa carpeta también hay una imagen, dice logo.png. Si damos un clic, de hecho, también podemos ver la imagen dentro del propio editor. Pero no es lo importante verlo dentro del editor, sino llamarlo. Dentro de mi carpeta tengo el index.html y el logo, la imagen. Voy a utilizarla. Desde img, su atributo src, le voy a decir, toma la imagen de nombre logo.png. De hecho, aquí también me da un autocompletado el editor. Vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestra página. Vamos a refrescarlo y observa que está leyendo la imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen está dentro de la misma carpeta y aquí le he dicho, el origen es una imagen llamada logo.png. Es así de sencillo. Pero luego cuando tengamos múltiples páginas o múltiples imágenes quisiéramos más orden. No importa, podríamos crear una carpeta. Aquí hay una opción de dice nueva carpeta. Damos un clic. Y aquí por ejemplo yo quisiera guardar todas mis imágenes. Voy a decirle, aquí voy a guardar todas mis imágenes. Entonces el logo.png lo voy a arrastrar hasta dentro de la carpeta. Dice, ¿estás seguro de que deseas mover el logo? Le digo mover. Y ahora el logo está dentro de la carpeta de imágenes o images en inglés. Entonces si yo refresco mi navegador ya no aparece, pero aparece un icono de imagen como diciendo aquí debería ir una imagen. El problema es que ahora ya no está dentro de la misma carpeta, sino está dentro de otra carpeta llamada images. Entonces voy a decirle, dentro de la carpeta images, toma el archivo logo.png, guardo, voy al navegador y aquí aparece de nuevo. Esa es la manera en la que puedes ir agregando imágenes. De hecho, no tan solo puede ser la imagen que tienes aquí localmente. Podrías colocar una dirección de internet de otra imagen. Por ejemplo, si tienes una imagen subida a Pinterest, a Facebook, a Instagram, puedes copiar la dirección de internet simplemente y colocarla aquí. Eso ya depende de qué es lo que quieres mostrar en tu página. Finalmente, dentro de las etiquetas P también podemos utilizar otras etiquetas HTML que permiten decirle al párrafo algunas partes importantes. Por ejemplo, supongamos que este es un párrafo importante por alguna razón. Queremos colocar algunas palabras que resalten dentro de este párrafo. Por ejemplo, si esto fuera una cita, aquí quisiéramos resaltar una palabra en específico o una frase en específico. Para eso también podemos decirle al navegador más información a través de etiquetas HTML. Por ejemplo, nosotros quisiéramos cambiarle el tamaño a un tamaño pequeño de este texto de aquí. Vamos a cortarlo y vamos a colocarlo dentro de una etiqueta llamada small. Tiene un par y adentro le coloco el texto. Si guardo y refresco mi página, observa que aquí está el texto y aquí está esa etiqueta small con el texto adentro. Observa que el texto es más pequeño que el resto de texto que está al lado. Y podríamos tener otras etiquetas también, no solamente la etiqueta small. Por ejemplo, tenemos una etiqueta bastante conocida como site, que ya habíamos probado, pero aquí también podríamos utilizarla. Por ejemplo, vamos a probar esta de aquí. Podemos decir site
y adentro le colocamos ese texto. Guardamos, refrescamos y aquí está. Esta es una cita. Observa que el texto aparece como en cursiva. Y de esta manera también podríamos tener otros. Por ejemplo, podríamos tener otra etiqueta conocida como spam. Vamos a buscar un texto por aquí y vamos a colocarlo dentro de la etiqueta spam. Esta etiqueta spam, si refrescamos, vamos a buscar este texto de aquí, que está justo después de small. Aquí está small. Y por aquí vamos a encontrar la otra etiqueta. Observa que no ha afectado en nada. ¿Por qué? Porque esta etiqueta spam no es para tratar de cambiar el contenido, sino es para luego poder alterarlo a través de CSS o poder hacer algún cambio. Con esto es lo que puedes hacer con HTML. De nuevo, hay más elementos HTML, más etiquetas. En realidad, estas son las etiquetas más utilizadas. Hay otras que puedes utilizar dependiendo de qué es lo que necesites, pero eso ya depende de cómo vas creando sitios web. Te recomiendo que aprendas las etiquetas mientras vas creando sitios web. De esa manera no se te van a olvidar porque las estás utilizando. Al final de este video voy a dejarte enlaces a dos páginas muy utilizadas llamadas la Mozilla Developer Network, en donde hay tutoriales de HTML, de etiquetas específicas para HTML, y otro llamado la W3C, que es mucho más sencillo incluso y te da ejemplos y mientras te va enseñando las etiquetas. Ambos enlaces te los voy a dejar en la descripción, pero así es como hemos terminado HTML. Ahora, sabes que esto no luce nada bien, sabes que esta página no luce nada bien, pero en realidad le estamos dando mucha información al navegador. Sabe cómo el navegador, nuestro contenido, sabe que esto es un comentario, sabe que esto es un párrafo. Es así como el navegador se entera de qué contenido es el que tiene adentro. Pero al final esto tiene que ser visto por un usuario. Y es por eso que HTML va complementado con otra tecnología, va complementado con CSS. Por eso al final de este video te he dejado el curso de CSS que está anexado a este video. Es decir, que en ese curso vamos a estilizar esta aplicación. Este es un curso de CSS para principiantes, para personas que no saben absolutamente nada de CSS. Así que luego de este video te recomiendo que veas ese para que termines este sitio web y luzca justo como el diseño. Mientras que HTML tan solo le dice al navegador, este es mi contenido, CSS se encarga de pintarlo, de arreglarlo y tenemos que escribirlo nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que escribir código de CSS. Es decir, que cuando crees sitios web necesitas aprender tanto HTML como CSS para que al final luzca un sitio web profesional o al menos un sitio web que luzca bien. En este video es así como hemos terminado con HTML. Te recomiendo seguir el curso de CSS para que puedas terminar este sitio web. Así que eso ha sido todo por este video.